Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El tiburón azul, que tiene por nombre científico Prionace glauca, y el maco, que es conocido como Isurus oxyrhynchus, son dos especies de condrictios que están consideradas como altamente migratorias. Presentan una alta abundancia en los ambientes epipelágicos de los océanos, esto es, desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad, y se encuentran en todos los mares del mundo, salvo en los cercanos a los polos. Por ello, y por unas cuantas razones más, en este programa hablaremos del tiburón azul, y para el siguiente, finalizando la temporada de este año dedicada a los tiburones, les contaremos historias, datos biológicos y curiosidades del tiburón maco. El azul es uno de los tiburones más atractivos, no solo por su color azul metalizado de distintas tonalidades en el dorso, sino también por la estilizada forma de su cuerpo, por sus grandes ojos y aletas pectorales y su hocico cónico. ¡Qué elegancia la de Francia! Es una de las especies más veloces y migratorias, y prácticamente da la vuelta al mundo. Se han registrado que viajan distancias mayores a los 9.000 kilómetros, en travesías que van desde Canadá hasta las costas del mar Mediterráneo o del mar del Norte frente a Noruega, y entre la Argentina y la costa oriental de Sudáfrica, así como también entre la costa occidental de Sudáfrica, el mar Arábigo e Indonesia. Se caracteriza por presentar un cuerpo delgado y fusiforme, un hocico largo y estrechamente redondeado y los ojos con párpados nictitantes. La membrana nictitante o tercer párpado es una telilla o párpado accesorio transparente o translúcido que puede cerrarse para proteger el globo ocular y para humectar por debajo de los párpados principales, mientras se mantiene la visibilidad. El tiburón azul presenta dientes anchos, aserrados, triangulares y encorvados en la mandíbula superior, y dientes más angostos en la inferior, como podemos comprobar en la vitrina de mandíbulas de tiburones en la sala de peces de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. La primera aleta dorsal se ubica hacia la parte media del cuerpo, más cerca de la base de las aletas pélvicas que de las pectorales, que son muy largas, angostas y levemente falciformes, o sea, en forma de media luna. El pedúnculo caudal presenta a cada lado una débil quilla. Como adelantamos, el dorso del cuerpo presenta una coloración azul oscuro, azul intenso en los flancos y blanco en el vientre. Son tiburones grandes que pueden llegar hasta los 4 metros de largo. Como también dijimos, es una especie pelágica y oceánica que normalmente habita aguas superficiales hasta los 350 metros de profundidad. Sin embargo, se han registrado tiburones azules a profundidades de 650 metros. Se han propuesto dos hipótesis para el patrón de migración de tiburones azules en el Atlántico Sur. Los especialistas Valeiras y Abad proponen una estacionalidad en el modelo de migración similar al de los tiburones azules en el norte atlántico, que en ese caso implica una migración reproductiva en el sentido de las agujas del reloj, mientras que al sur del Ecuador sigue un patrón opuesto al sentido de las agujas del reloj. Y también sugieren que la cópula del tiburón azul al sur del Ecuador ocurre en el sureste a la región sur de Brasil y que la fertilización ocurre en la región nororiental, mientras que el parto en las latitudes altas y el área de crianza probablemente se encuentra cerca de la costa atlántica africana. En cambio, Amorim
y Domingo propusieron que la cópula, la fecundación, la gestación y el parto ocurren en el suroeste de la región del Atlántico Sur, entre los 20 y 42 grados sur y los 20 y 55 grados oeste, en una zona comprendida desde Río de Janeiro a Península de Valdés y desde el mar Argentino hasta aproximadamente la mitad del Océano Atlántico, camino hacia África. Por lo tanto, hasta el momento no se puede rechazar ninguna de las dos hipótesis que describen a los patrones de migración de estos tiburones, y se necesitan más estudios con marcados de ejemplares para evaluar las dos hipótesis. Por otra parte, se ha registrado que en ocasiones forman grupos de acuerdo al sexo y de acuerdo al tamaño. No se sabe con certeza cuál es la función de dichos agrupamientos. Lo que sí se puede decir con certeza es que en el Océano Atlántico Sur la migración sucede en un sentido contrario a las agujas del reloj, y en el Atlántico Norte los tiburones azules se desplazan en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo el sentido de las grandes corrientes marinas o subiéndose a las mismas como las tortugas de Buscando a Nemo. El tiburón azul se alimenta principalmente de calamares y peces, y se encuentran diferencias en la dieta entre sexos, y también varía de acuerdo al lugar donde se encuentre, a la abundancia y tipo de las presas potenciales, ya que ha sido catalogado como especialista pero también como oportunista. La mayoría de sus presas son pelágicas, pero se han reportado peces bentónicos en los contenidos estomacales. Se alimenta las 24 horas del día, pero las horas de mayor actividad son en el atardecer y en la noche. En el Océano Atlántico Norte, el tiburón azul se alimenta principalmente de peces pelágicos, y en el Atlántico Sur, tanto de peces como de cefalópodos. Los estudios tróficos sugieren que el tiburón azul es un predador tope, y en total esta especie mantiene en su dieta 24 especies de cefalópodos y 16 especies de peces. Las poblaciones del tiburón azul en el Atlántico sudoccidental suelen vivir en las aguas más cálidas de Brasil, pero podrían desplazarse fácilmente al sur a lo largo de la costa argentina. En nuestra zona tenemos muchos registros de capturas frente a la provincia de Buenos Aires en Argentina y en la costa marina de Uruguay. El investigador de ese país, Federico Mas Berbegilio, registró una captura de 24.825 ejemplares entre los años 1998 y el 2009, solamente en la zona económicamente exclusiva uruguaya. Otro investigador de Tasmania, Stevens, mencionó en 1990 que el tiburón azul se desplaza a velocidades de 2,1 a 7,5 kilómetros por día, basándose en cálculos de marcado. Por lo tanto, un tiburón azul adulto probablemente necesitará alrededor de 2 meses para recorrer la distancia de 500 kilómetros. Pero el estadounidense John Casey mostró en uno de sus estudios que podía llegar a una velocidad de 37 kilómetros por día, con lo que necesitarían alrededor de 2 semanas para recorrer la misma distancia. Quizás estas diferencias encontradas de la velocidad de desplazamiento se deban a si los ejemplares están nadando subidos a la corriente oceánica o no. Van cayendo de a poco el puerto de Queque. Y ya que hablamos de la alimentación del tiburón azul, podemos comentarles que 2 científicos que trabajaron en la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, Leandro Tamini y Guido Pastorino, registraron formalmente por primera vez la presencia de un raro pulpo, Argonauta nodosa, en aguas argentinas. El macho de Argonauta nodosa es un pequeño pulpo de 1 centímetro de longitud, pero la hembra es unas 12 veces más grande
y presenta 2 tentáculos modificados para sujetar lo que parece una concha de papel, que es en realidad una ooteca, algo así como un recipiente para proteger los huevos, y que solo tiene una cámara. Tamini y Pastorino formaban parte de un grupo de investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales que en septiembre del año 2001 realizaban una campaña en Puerto Quequén. Estas campañas tenían múltiples propósitos. Algunas personas se concentraban en estudiar la actividad pesquera local, qué se pescaba, cuánto se pescaba y cómo se pescaba. Otras se especializaban en estudiar la biología de ciertas especies. Pero cuando se descubría algo inusual, la atención se acrecentaba. El Eusonia, un barco pesquero de Rado Ría que operaba en Puerto Quequén en aquel tiempo, trajo entre sus redes a una hembra de argonauta y como Pastorino es un experto malacólogo, no tardó en reconocerla. Pero unos días después, en el estómago de un tiburón azul se encontraron los restos de otro ejemplar y la sorpresa inicial se convirtió en la certeza de que se podía decir que esa especie de octópodo podía ser registrada por primera vez en las aguas argentinas. En el estómago del tiburón, que midió 2,20 metros y pesó 52 kilos, también se encontraron restos de una anchoita y de un cazón, lo que les sugirió a los investigadores que el animal presenta hábitos no específicos u oportunistas en su alimentación. Con respecto a la reproducción, los tiburones de esta especie son catalogados como organismos placentarios vivíparos, con un periodo de gestación de 9 a 12 meses, generando aproximadamente 35 crías por ciclo reproductivo, con una talla de 35 a 50 centímetros de largo total, aunque se han registrado más de 100 crías en una sola hembra. El cortejo es muy particular, pues incluye mordeduras del macho o la hembra entre la primera y la segunda aleta dorsal, pero la hembra tiene un as bajo la manga. Su piel es 3 veces más gruesa que la de su pretendiente. Después del apareamiento, ambos tiburones se separan y las crías se desarrollan dentro de un saco placentario en los sacos uterinos de las hembras. Cuando nacen, se separan de sus madres, por lo que no cuentan con ningún cuidado parental, como es común en todas las especies de tiburones. En la mayoría de las áreas, su reproducción es estacional. Las crías nacen entre la primavera y el verano. Estudios de edad revelan que el tiburón azul puede llegar a vivir 20 años y se cree que la edad de madurez sexual de los machos está entre los 4 a 6 años y en las hembras desde los 5 a los 7. Está clasificado como casi amenazado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a factores como ataques a individuos jóvenes por parte de depredadores más grandes, la caza accidental y las actividades humanas, como la pesca. El tiburón azul es capturado para fabricar cuero y comida para animales y para humanos. Con sus aletas se prepara en el sudeste asiático una sopa altamente codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos, mientras que con su hígado se elaboran suplementos alimenticios. Y así llegamos al final de nuestro relato con bastante preocupación, pues notamos que cada una de las especies de tiburones que abordamos tienen problemas de conservación. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima!